Presidente Castro se reúne con el rey de España y Pedro Sánchez. Celebra ayuda para construir hospitales y ahora dice que no los quiere y rechaza asistencia de 75 millones de euros en términos de donación. El gobierno afirma que rechazo a asistencia para construir hospitales hecha por España obedece a una decisión estratégica porque han encontrado dinero en la caja única para hacerlo con fondos propios. Mensaje de Castro a la diplomacia. Tras rechazar asistencia española no es buena para el país, opinan expertos, al advertir que ha dejado a la nación como poco seria y creíble. Jefe de bancada se reunirán con Redondo para ver elección del fiscal general y adjunto y trasciende que Libre quiere irse a votación secreta o de perdida tirar la moneda. Bancada del Partido Nacional denuncia que gobierno estaría usando la inteligencia militar para falsificar casos en contra de los líderes de oposición. Marlon Ochoa acepta reto del COEP y llegará este miércoles al Ministerio Público a presentar pruebas contra esa gremial a quien acusa de narcos. Ministro de Sedesol dice que Congreso le encargó hacer la ley de seguridad social y obreros y empresarios le piden conocer proyecto porque son parte del Consejo Económico y Social y principales aportantes al IS. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 12 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro. Únete a la red más rápida de Honduras con internet residencial de 100 megas por solo $55. Este martes, el titular de Salud, José Manuel Mateu, confirmó que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro dio la espalda al ofrecimiento de España de un préstamo blando a bajas tasas de interés por un monto de 75 millones de euros, unos 80 millones de dólares, para construir 3 hospitales. La presidenta Castro, en su viaje a Madrid, resaltó ese ofrecimiento como trascendental que rompía con 12 años de dictadura, pero ahora ha dado un giro inesperado al indicar que ya no ocupan ese dinero para la construcción de hospitales porque han hecho un movimiento estratégico para financiar la construcción con fondos nacionales de al menos 2.000 millones de lempiras. A inicios del año, la presidenta Xiomara Castro y su equipo de gobierno anunciaron desde España con bombos y platillos la construcción de hospitales con fondos del gobierno español. El 22 de febrero, la mandataria posteó: 12 años de dolor, engaños y olvido llegan a su fin en Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá Olancho, al reconocer su derecho a la salud con la construcción de 3 nuevos hospitales que acordamos con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Hoy, ese anuncio del gobierno con el respaldo de España cambia su orientación. El secretario de Salud, José Manuel Mateu, confirma que recibió instrucciones para redestinar los 75 millones de euros ofrecidos por España al mantenimiento de hospitales existentes y no para la construcción de nuevos nosocomios. ¿Qué pasó? Que a nivel de gabinete, de nivel superior, se vio que los tiempos que lleva tanto el desembolso por España como por la administración por el BID, pues son más tardados y se ha visto que se quieren hacer más rápido. Tomaron entonces la decisión de hacerlo así. Ahora, con la franqueza que yo siempre le he hablado, creo que sí debe de tratar de mejorarse la situación con España porque ellos gentilmente han puesto ese dinero. No es donado, es un préstamo muy blando, tasas en periodo de pago largo y periodo de gracia. Pero del presupuesto nacional se dio la orden de que se tenía que encontrar ese dinero y hemos estado trabajando con la Secretaría de Infraestructura ya para hacer los diseños. La presidenta firmó un convenio de préstamo blando a bajas tasas de interés con 40 años de plazo que terminaría siendo una condonación ofrecida por España a través del BID. Estos fondos provienen de la Casa Real ante un ofrecimiento de los Reyes de España. Era el principal proyecto de España con Honduras.
Hoy el gobierno anuncia que para construir los 3 hospitales no será necesario el apoyo financiero que se había pactado. Al parecer, Honduras ha superado su crisis financiera y las arcas vacías que el gobierno reitera haber recibido de su antecesor, ya que el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, revela que se tienen los recursos económicos propios para construir los hospitales, a pesar de las continuas quejas de la población ante la falta de insumos y medicamentos en los centros asistenciales. En este caso, lo que estamos es tomando la decisión estratégica para que estos 3 hospitales puedan ser construidos en tiempo y forma de hacerlo con los fondos propios. Y le estamos pidiendo a España que con los fondos que nos estaba ofreciendo para esos 3 hospitales se puedan hacer mejoras sustanciales en los hospitales públicos que ya existen en este país. Los 3 hospitales serán construidos por la Secretaría de Infraestructura y Transporte, SIT, cuyos planos están siendo elaborados por un equipo integrado del gobierno, se informó. España desconocía este proceso paralelo que se estaba montando hasta que fue oficialmente notificado a fines de la semana anterior. El Colegio Médico de Honduras ve con preocupación la escasa o nula planificación del gobierno. La doctora Elga Codina se pregunta por la procedencia de los fondos propios e incluso pone en duda la construcción de dichos hospitales. ¿Qué se pretenden hacer con fondos nacionales? Fondos nacionales, fondos propios, ¿de dónde? ¿Van a sacar de la Reserva Nacional? ¿Van a encarecer la vida del pueblo hondureño? Realmente no sabemos si ya simplemente son, como estamos acostumbrados los hondureños, a que nos estén dando falsas promesas y pretextos. Desde sociedad civil se reprocha la decisión de dar la espalda al gobierno de Sánchez, interesado en entregar fondos para la nueva infraestructura sanitaria. La directora de salud en la Asociación para una Sociedad Más Justa, Blanca Munguía, sospecha que hay un trasfondo de opacidad en la decisión del gobierno, lo que enciende la alerta de corrupción. Habrá que tener más información para comprender qué hay detrás, por qué se negó, por qué. Y me parece una falta también de seriedad, porque se firmó todo un convenio, se celebró todo un logro. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué pasó? Deberían, así como se anunció la firma, informarle a la población qué pasó. El sorpresivo revés diplomático muestra un mal síntoma que podría poner en riesgo la credibilidad y seriedad del país con los demás gobiernos que apoyan a Honduras a través de fondos BID para la construcción de los demás hospitales. El secretario de Estado en Salud Pública, José Manuel Mateo, aseguraba que el gobierno anterior había desaprovechado el préstamo del gobierno de España, dinero que tampoco será utilizado en este gobierno para la construcción de hospitales que habían sido programados para inaugurarse en noviembre de 2025. Carlos Soto, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Unite a la red más rápida de Honduras con internet residencial de 100 megas por solo $55. Es importante destacar que de esos 75 millones de euros, 80 millones de dólares o un poquito más, todavía España no ha liberado absolutamente nada y lo haría a través del Banco Interamericano de Desarrollo BID. El gobierno hondureño pretende que España acepte la solicitud de Honduras para que ese dinero que ya no servirá para construir hospitales se redestine al mantenimiento de los hospitales ya existentes. Pero la información que ha trascendido de fuentes de TN5 Estelar es que no solo hay malestar en el reino español, sino que no aceptarán el redestino de esos recursos para mantenimiento de hospitales del país. Solo tenían un objetivo esos recursos, la construcción de 3 hospitales. Es sí o sí, ¿se construyen los hospitales o no hay dinero de España para Honduras? Bueno, y además surge la incertidumbre sobre el resto de la asistencia al país ofrecida por España. Entre otros aspectos, el programa de migración circular. La vigencia del programa de migración circular permitiría a hondureños trabajar legalmente en España y para este año se tenía proyectado que 1,000 compatriotas fuesen al Reino de España y la cifra se iría aumentando cada año. Ahora no se sabe qué podría pasar. Asimismo está el programa de formación y trabajo para médicos hondureños y el préstamo de al menos 35 millones de dólares para proyectos del corredor seco que beneficiarían a más de 30,000 familias hondureñas. Otro programa es el de las licencias de circulación, pues actualmente un hondureño
puede circular con su licencia de tránsito en España, pero ahora se desconoce si eso seguirá. Durante el viaje de la presidenta Castro a Madrid se acordó también apoyar en el equipamiento de los hospitales regionales en Ciguatepeque y Roatán. La súbita decisión del gobierno de rechazar la asistencia de España para construir 3 hospitales es vista por expertos en diplomacia como un gesto poco serio que resta credibilidad al país, al margen de que sus decisiones sean soberanas. El rechazo de la administración Castro a la asistencia de España por 75 millones de euros para la construcción de 3 hospitales podría dejar consecuencias en la diplomacia hondureña, considera este experto del derecho internacional, pues coloca a Honduras como un país poco serio y no creíble. Yo creo que se presenta como un país poco serio, que anduvo buscando recursos, se hacen compromisos, después no se firma y se dice que tenemos dinero por otro lado. ¿Y por qué ahora cualquier país cooperante no nos va a creer que cuando andamos pidiendo cooperación, si al final les decimos que no? Este canciller de la República, si bien reconoce que todo gobierno tiene derecho a financiar los proyectos con los fondos que crea conveniente, considera poco elegante que después de gestionar a través del Ejecutivo recursos en visitas oficiales al país colaborador, pretenda redestinarlos a otros objetivos. Todo gobierno tiene derecho a financiar sus proyectos con los fondos que crea conveniente, pero resulta poco elegante que un gobierno, por medio del titular del Ejecutivo, gestione fondos para financiamiento con un crédito de un gobierno amigo y que una vez obtenido el financiamiento diga públicamente que ya no lo va a utilizar. El gobierno salió al paso para explicar que construirá los hospitales con fondos propios en Santa Bárbara, Ocotepeque y en Salamá Olancho, y que a través de una misiva explicaron la decisión al gobierno de España. Sin embargo, exfuncionarios de Relaciones Exteriores fustigan y califican la acción como un paso incorrecto en la diplomacia. Está enfriando las buenas relaciones diplomáticas que tiene con el Reino de España. Es lamentable la situación. Los fondos gestionados por el gobierno de Honduras provienen de la Casa Real y del propio gobierno que preside Pedro Sánchez, con tasas de interés bajísimas y a un plazo de 40 años, y serían canalizados y administrados a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero dejando la diplomacia por un lado, los expertos también tienen otras valoraciones. Mire, el dinero del gobierno de España es un dinero que es controlado, son estudios, van viendo factibilidades y demás, y eso va a tomar más tiempo. Recursos de otros países como China simplemente van a ser desembolsados, no sabemos si van a haber controles, al final se pueden desviar. Por ahora la Embajada Española en Tegucigalpa no se ha pronunciado respecto a este tema. Mario Landa, Telenoticias. Para el designado presidencial Salvador Nasralla, el gobierno rechazó el financiamiento de España porque no representaba un negocio atractivo para el asesor presidencial Manuel Zelaya, la secretaria de Finanzas Rixi Moncada y la misma presidenta Castro. El problema por el cual desechan los fondos de España es porque los fondos de España no los pueden usar en otra cosa y tampoco se pueden robar el dinero. Entonces no es negocio y ellos lo que necesita Mel, Xiomara, Rixi y todos los que le rodean es hacer negocio, o sea, que hacer hospitales, un hospital que puede costar, por ejemplo, 60 millones de dólares, pues ellos lo ponen a 180 y se roban 120 millones de dólares. Esa es la realidad. Nasralla incluso reveló interioridades de una conversación que en marzo de 2022 sostuvieron en un grupo de WhatsApp donde Zelaya le dejó claro al secretario de Salud José Mateu que las decisiones sobre aceptar financiamientos o no de la comunidad internacional solo las tomaba él. En la luna de miel de marzo de 2022 estábamos en el chat Mel Zelaya, el doctor Mateu y todos los demás ministros. Yo recuerdo una publicación que puso Mateu ahí, de que había conseguido un financiamiento de 60 millones de dólares para construir un hospital. Marzo, o sea, teníamos mes y medio de gobierno. Y entonces inmediatamente le contestó Mel Zelaya, que estaba en el chat y debe seguir estando, el que no está ahora soy yo. Le contestó que las decisiones de ese tipo las toma solamente él.
El también presidente del partido, Salvador de Honduras, aseguró que el gobierno no tiene fondos propios para desarrollar los nosocomios y que ese dinero es muy probable que venga del Banco Andino. De acuerdo a la diputada del PSH, Maribel Espinosa, el hecho de que Honduras desestimara el apoyo económico de España genera diferentes interpretaciones. Una de ellas es que las arcas del país están llenas. Indudablemente opino que hay un trasfondo ahí. Si el actual gobierno está buscando alternativas con fondos propios, lo único que nos está diciendo es que tienen mucho dinero. Pero en realidad yo creo que hay algo más que no se revela todavía y vamos a investigar hasta saber la verdad. La congresista cree que la presidenta está rodeada de los peores asesores, pues no concibe que alguien aconseje rechazar una ayuda o préstamo de España cuando el dinero ya está listo. Eso solo envía un mensaje negativo frente a la comunidad internacional, señaló Espinosa. Colegio Médico de Honduras se reunió hoy con el secretario de Salud, José Manuel Mateu, para exigir el pago de reajuste salarial que no se ha cancelado en los 8 meses que van del presente año. La doctora Elga Codina expresó su preocupación por el despido injustificado de personal médico, por lo que exigió la realización de un nuevo concurso profesional. Ya el reajuste del año pasado, que dice el señor ministro que no debe nada, sí debe reajustes del año pasado, debe salarios a un montón de áreas del país, incluida la Mosquitia, incluida la zona sur. Hay deficiencia, ¿verdad? Y pensamos que lo peor que se puede hacer es no cumplir los derechos de los trabajadores, que son quienes están sacando adelante esa Secretaría de Salud. Aunque el secretario de Salud recibió a los galenos y prometió gestionar los pagos de esa deuda, el Colegio Médico mantiene su preocupación por los graves problemas en el sistema sanitario nacional. La secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, le solicitó al director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Gaspar Rodríguez, a través de un oficio, la devolución de 2.100 millones de lempiras que el Estado le pagó al seguro como aportación del 0.5% por los afiliados de la empresa privada y las alcaldías, argumentando que no es el patrono. Sin embargo, el gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la empresa privada, Gustavo Solórzano, aseguró que es improcedente. Creo que no lo supieron plantear bien y tampoco procede ninguna devolución porque la ley marco durante el tiempo que estuvo vigente pues tenía obligaciones para el Estado de Honduras y además que eso no está ni en la ley marco también desarrollado plenamente, sino que es en la ley del Seguro Social donde se contempla la obligación en ese artículo 55A. Solórzano explicó que la ley es clara y el Estado aporta al Seguro Social de forma solidaria porque tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad social para los hondureños y aún así mantiene una deuda histórica que no ha honrado, mientras la situación financiera de esa institución es crítica. La nueva ley de seguridad social, que será conocida por el Congreso Nacional, contempla 3 aspectos: garantizar la protección social a grupos vulnerables, pensiones no contributivas y fortalecimiento de las finanzas del Seguro Social, informó el titular de Sedesol, José Carlos Cardona. En tanto, los obreros y empresarios piden participar en la iniciativa y rechazan cualquier imposición porque son ellos quienes pagan las cotizaciones y la propuesta debe ser conocida en el Consejo Económico y Social. El gobierno prepara una nueva normativa denominada Ley Integral de Seguridad Social, confirmó el secretario de Desarrollo Social, quien indicó que le fue encomendada esta tarea por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional nos delegó como Sedesol el rol de construirla. Nosotros ya hicimos una política de protección social y estamos redactando la ley en este momento. La construcción de una ley es un proceso que lleva muchas etapas. Nosotros vamos a trasladar esta ley luego al Congreso para que el Congreso la socialice con el país como debe ser. Detalla que la ley contempla 3 ejes principales: garantizar la protección social para los grupos vulnerables, incluir pensiones no contributivas y fortalecer las finanzas del Seguro Social. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada y las centrales obreras piden participar en la discusión, pues rechazan que sea una imposición para quienes pagan las cotizaciones y además porque el tema se debe abordar en el Consejo Económico y Social. Si venimos a implementar un tipo de ley y queremos imponerla, no es así. Tiene que haber participación de ambos sectores, tanto el sector privado como también el sector laboral, que somos los que mantenemos lo que es el Seguro Social con las aportaciones y todo tipo de cosas. Yo creo que es bueno más que todo que se den cuenta a nuestras autoridades que
tenemos que participar como sectores para lo que es la elaboración de este tipo de ley. Tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Marco de Protección Social, Germán Leicelar, quien participó en la elaboración de esa normativa, considera que es necesaria una nueva, que sea basada en estudios técnicos de la situación financiera y social y con el objetivo de despolitizar el seguro. La ley debe de ser con elementos estrictamente actuariales, financieros, de carácter técnico y de carácter profesional. Debe de estructurar una gobernanza que rompa con los privilegios de manipulación político-sectaria para el nombramiento y para la manipulación y manejo de la institución. Leicelar indica que haber eliminado de tajo la ley de protección, en lugar de hacerle reformas, ocasionó un retroceso en la seguridad social, llevándose a su paso los beneficios que habían conquistado los trabajadores. Al volver de la pausa les diremos cómo se recibe en la sociedad la creación de la Secretaría de la Niñez y la supresión de la Dirección de Servicio Civil por una Administración Nacional de Servicio Civil. El precio del dólar y el euro fue presentado por PAC. Lo más valioso para nosotros es apoyarte a ti y a más de 350,000 pymes en Centroamérica. La creación de una nueva Secretaría de Estado que sustituye la DINAF evidencia que el problema de la infancia y adolescencia va escalando más allá de los menores en situación de mendicidad y surgen nuevos riesgos que obligan a una política pública integral que lleve a recuperar el sistema integral de garantizar los derechos de los menores y la niñez hondureña, opinan los expertos y miembros del gobierno. El anuncio en Consejo de Ministros de la creación de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia SENAF genera grandes expectativas. De acuerdo con Lizeth Coello, quien fungirá a partir de enero como la ministra de la Niñez, desde ya trabajan en una propuesta con enfoque estructural para generar políticas, acciones de protección y recuperar la promesa de un sistema integral de garantías de derechos de los niños hondureños. Los niños son el presente, efectivamente, pero también son el futuro en el que debemos concentrar todo el esfuerzo de la Secretaría para generar condiciones para un desarrollo más integral, para un desarrollo completo que pasa por salud, educación, trabajo. A criterio de esta exfiscal de la niñez, debe aplaudirse la creación de la nueva institución, pero sugiere tener claro que el crear una nueva estructura no es por sí sola la respuesta para resolver los problemas de la niñez en Honduras. Los retos para las autoridades de la nueva secretaría son muy grandes, considera. Enfrenta grandes retos y uno de ellos es el poder contar con personal especializado. La Secretaría de Niñez tiene que ser una institución libre de injerencia política, no debe ser una institución asistencialista, sino que debe trabajar desde el marco de una política pública. En la red COIPRODEN las expectativas son altas. Esperan que la nueva secretaría dé seguimiento al Sistema Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia SIGADENA, además de buscar los mecanismos de coordinación entre el gobierno central, municipalidades, cooperación internacional y demás secretarías que deben velar por los derechos de los niños. El entrevistado no negó su preocupación ante la posibilidad que quieran llenar de militantes políticos la institución. Nuestro llamado más bien es a diputados y diputadas, ministros, viceministros del actual gobierno, que no ejerzan ningún tipo de presión sobre la directora de esta institución o la futura ministra de esta nueva Secretaría de Estado, de tal forma que permitan la gobernanza de la institucionalidad y sobre todo que se pueda dar paso a la especialización de la institución tal y como lo ha mandado la Presidenta de la República. Mientras tanto, en el CONADE señalan que los niveles de vulnerabilidad de la niñez han ido escalando poco a poco. Ya no solo se trata de niños en condición de calle o mendicidad infantil. Ahora sufren el impacto de la migración y del crimen organizado, explotación laboral, trata de personas y desapariciones.
Durante el 2023, el CONADE ha atendido 211 quejas donde se han identificado a más de 300 menores de los 18 departamentos del país como víctimas de amenazas a muerte, violencia sexual, abandono, malos tratos, desplazamiento forzado, trata de personas y muertes violentas. Bueno, en Consejo de Ministros el viernes pasado se anunció la creación de esta nueva Secretaría de Estado que sustituirá a la DINAF y además la supresión de la Dirección de Servicio Civil por una Administración Nacional de Servicio Civil. Todo esto empieza a generar dudas. Esto último, en cuanto a la meritocracia, el respeto y estabilidad de los servidores públicos. Pero desde el gobierno se anuncia que van tras la aprobación de una nueva ley de servicio civil y la creación de una escuela de profesionalización de la administración pública para elevar la calidad de servicios y profesionalización de los burócratas. El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad suprimir el actual Servicio Civil y crear la Administración Nacional de Servicio Civil, que tendrá independencia funcional, técnica y administrativa y personería jurídica propia. Ahora el nuevo ente va a poder tomar sus decisiones directamente, solo vamos a depender de la presidencia en el sentido de los nombramientos del director o subdirector. Pero el nuevo ente no nace libre de dudas y polémica, pues la Comisión Interventora del Servicio Civil ya ordenó una auditoría de todos los nombramientos de la administración pública y no falta quienes piensen que esta es una nueva escalada contra los empleados que no pertenecen al libre. Entonces el problema es que si vamos a inventarnos una nueva ley para blindar gente, lo que estamos hablando es que vamos a blindar a mi gente de una manera excluyente y eso es lo que no puede ser y no lo debe hacer ni Libre, ni los nacionalistas, ni los liberales, ni PSH, ni Pino, nadie. También se trabaja en una nueva ley de servicio civil que crea la Escuela de Profesionalización de la Administración Pública, una propuesta moderna que muchos temen podría utilizarse para intentar blindar a los empleados del actual gobierno frente a un eventual cambio de administración. No es para que todos los funcionarios actuales se queden en funciones, debe de haber una evaluación general de todos los funcionarios de la administración pública para poder evaluar si tienen las capacidades o no para poder estar ahí. Eso es lo que debe de perseguir una verdadera reforma en el campo de la administración pública. No podemos excedernos, ¿verdad?, a lo que ya está estipulado, porque igual la ley de servicio civil no se ha modificado y siempre nos vamos a regir por la ley de servicio civil hasta el momento en que sea derogada y aprobada la nueva ley. Una nueva ley que tiene que pasar por el Congreso Nacional, donde la oposición con mayoría simple revisará con lupa el último punto y coma del documento, pues muchos congresistas no ven al partido en el poder creando un nuevo servicio civil y una nueva ley para evaluar a la membresía de Libre que entró en su gran mayoría al actual gobierno, más por su lucha en las calles que por sus calificaciones profesionales. La Comisión Interventora de la Dirección General de Servicio Civil califica de infundados los señalamientos que hace la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras. Aclara que recibió una solicitud por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para incluir en el manual de puestos y salarios el perfil de técnico universitario en enfermería auxiliar, para lo cual el equipo de Servicio Civil realizó el análisis correspondiente y determinó no incluir dicho perfil al manual de puestos, ya que representaba una duplicidad de funciones al rol ya establecido para las y los enfermeros auxiliares. Desde la entidad se asegura que en ningún momento se ha violentado la dignidad y discriminado al personal de salud. Más adelante, el director del Servicio de Administración de Rentas SAR, Marlon Ochoa, dice que llevará al Ministerio Público pruebas contra el COEP por narco, mientras empresarios responden, lo esperamos. Pero antes, en ocasión de las fiestas patrias en educación financiera, le recordamos un par de medidas a considerar para no exceder su presupuesto en este mes. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís.
Generar un presupuesto. Como familia debemos delimitar un monto máximo de gastos para las fiestas patrias. Este presupuesto se puede generar a partir de los aguinaldos que reciben los miembros de la familia, ahorros específicos para estas fechas, entre otros. Definir prioridades. Las fiestas patrias tienen un significado diferente para cada persona. Puede ser descansar, disfrutar, asados en familia, salir de fiesta o viajar. Al momento de gastar, todos debemos preguntarnos cuáles son nuestras prioridades, si podemos adquirir el producto o servicio a un mejor precio o si estamos dispuestos a sacrificar una actividad por otra. Verificar el cupo disponible de sus tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito siempre son una tentación para gastar más de lo que tenemos. No obstante, en caso de que vayamos a utilizar este medio de pago, es importante verificar cuál es el cupo máximo de la tarjeta que se vaya a usar. Educación Financiera fue presentado por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Y el emprendedor de este martes está dedicado a una gran dama que a pura venta de elotes y sus derivados ha logrado sacar adelante a su familia. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Hace más de 15 años, doña Reina Toledo inició su emprendimiento de venta de elotes y sus derivados. Está ubicada en entrada a la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, y le ofrece una variedad de productos. Montucas, tamalitos, riguas, fritas, atol, todo eso. ¿Y por qué decidió usted poner este emprendimiento, doña? No, porque me gustaba. Primero asaba elotes y hacía fritas de elotes, hoy después me puse a hacer esto. La calidad y responsabilidad han sido parte de su éxito, asegura, y con esto ha logrado educar a sus hijos. Y quienes entran y salen de la ciudad no pierden la oportunidad de comprarle al menos un tamalito de elote. Ha ayudado a mis niñas cuando estaban en el colegio, en la escuela. Y cubrirlo. Así, cosas de la casa. A mí nunca me han dicho que su producto no está bueno. La meta es vender al menos 300 tamalitos diarios a un precio de 10 lempiras cada uno. Y la venta la hace todos los días. Tiene estrategias para adquirir los elotes en tiempos de escasez. Vendo 250, a veces 300. ¿Y cómo hace usted cuando no hay elote? No, yo los ando buscando. ¿Y encuentra? Sí. Tamalitos Doña Reina es un emprendimiento que tiene más de 15 años de estar en Tocoa, departamento de Colón, en la entrada de la ciudad, aquí en la CA 13. Con esto ha podido educar a sus hijos, además del sustento diario de su familia. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada invitan al actual gobierno a moderar las declaraciones de algunos de sus altos funcionarios y ponderar la prudencia de otros, como el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, y la presidenta del Banco Central, Rebeca Santos, al cuestionar lo que consideró como declaraciones irresponsables por parte del director del SAR, Marlon Ochoa. Uno podrá tener sus diferencias, pero es un hombre educado y políticamente educado, personalmente educado. Uno tiene el caso de la señora presidenta del Banco Central, igual tiene sus valores, es una mujer correcta, es una mujer educada. Entonces, yo creo que ese es el nivel de discusión. Podemos diferir en puntos de vista, pero la agresión, el alarido, la pedrada, el empujón no tienen sentido y eso es adverso a la inversión. Días atrás, el director del SAR en sus redes sociales se atrevió a afirmar que Honduras está controlada por una mafia de 10 familias exoneradas y representadas por el COEP, quienes con su brazo narcopolítico del BOC tratan de imponer un fiscal de la impunidad, aseguró Ochoa. Bueno, continúa subiendo de tono entre el gobierno, o continúa subiendo el tono entre el gobierno y el sector empresarial. Este martes, el director del Servicio de Administración de Rentas le respondió al director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada
a través de una carta que reitera su denuncia que una mafia de 10 familias ostentan el poder político y económico del país, que han concentrado su riqueza a costa del empobrecimiento de las grandes mayorías. Según Marlon Ochoa, el COEP ha sido el instrumento que representa los intereses de esa cúpula, que se refleja en el apoyo brindado a la aprobación de 40 decretos que entre 2010 y 2022 les otorgaron como derecho divino el privilegio de no pagar impuestos o la posibilidad de evadirlos. El funcionario afirma que estas 10 familias conforman el bloque de oposición ciudadana BOC y anuncia que este miércoles a las 10 de la mañana atenderá la demanda pública hecha por el COEP para presentar ante el Ministerio Público las pruebas en contra de empresarios de cúpula. Ochoa no detalló qué tipo de pruebas llevará, sin embargo, Urtecho fue claro al solicitarle que presente pruebas específicas de que el COEP es una mafia y que es el brazo político del bloque de oposición ciudadana. El director ejecutivo del COEP señala que si Ochoa hace acusaciones de contrabando o evasión fiscal, está en su derecho y su deber, que no hay problema que las haga en el marco de la garantía del Estado de Derecho, pero que esperan que mañana miércoles responda a la precisión de lo que el COEP le pidió al acusarlo de ser un ente del narcotráfico y de ser el brazo político del BOC. El abogado y ex juez Félix Ávila está con nosotros esta noche. Le consultamos si se configura o no algún delito en esta expresión del ministro del SAR al afirmar que una mafia de 10 familias ostentan el poder político y económico del país, que han concentrado su riqueza a costa del empobrecimiento de las grandes mayorías. Abogado Félix Ávila, buenas noches. Muy buenas noches Renato, muchísimas gracias, buenas noches a Cristina y en estudio, gracias por esta conexión aquí. La pregunta que usted hace, efectivamente creo que al escuchar ese tipo de expresiones y a las lanzadas así de esa manera y esos calificativos, por ejemplo, de mafias y otro tipo de apelativos, contra personas y miembros de una organización que lógicamente todos los hondureños sabemos que tienen su prestigio, su fama, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional, pueden perfectamente ser constitutivos de delitos de calumnia o de injurias en algún caso. De manera pues que esto autoriza a estas personas que se sientan ofendidas para proceder contra quien profiera estas expresiones, porque obviamente creo que no solo se han subido de tono, como se dice, sino que conllevan en sí mismo como decimos nosotros los penalistas, un ánimos injuriante, o sea, una intención clara de menoscabar un derecho específico y un bien jurídico protegido como es el honor de las personas. De manera pues que sí se ven muy peligroso este tipo de lenguaje amenazante por parte de algunas personas del actual gobierno. Bueno, además ha dicho el director del Servicio de Administración de Rentas que el COEP ha sido el instrumento que representa los intereses de esa cúpula, de esas 10 familias, que se refleja en el apoyo brindado a la aprobación de 40 decretos que entre 2010 y 2022 les otorgaron como derecho divino el privilegio de no pagar impuestos o la posibilidad de evadirlos. Realmente, en el mismo sentido, creo que la entidad, que si bien es cierto, está formada por personas, por organizaciones, también tiene un prestigio, una fama a nivel nacional e internacional que defender. Por lo tanto, es lícito, es congruente pues, con el derecho que la institución obviamente se defienda. Y en este caso, pues pedirle a quien ha proferido esas expresiones a todas luces, desde el punto de vista del derecho penal como calumniosas, injuriosas, pues de repente que demuestre ante las autoridades correspondientes, no a los medios de comunicación, de repente así, porque sabemos muy bien que para eso existe una entidad que se llama Ministerio Público para denunciar aquellos hechos
que lindan con el delito. Es decir, si estamos hablando de que hay personas mafiosas, personas que han cometido delitos, entonces tiene la obligación de ser serio, ir a los tribunales, pero realmente no se trata de hacer un show mediático, ir con periodistas y decir vengo a denunciar, sino que simple y sencillamente comprometerse con la denuncia y llevar las pruebas que indiquen que realmente se están cometiendo delitos al ámbito de estas organizaciones. Muchas gracias, abogado Félix Ávila. Pues, a su orden. Muchas gracias de nuevo. Marlon Ochoa ha anunciado que este miércoles a las 10 de la mañana atenderá la demanda pública hecha por el COEP para presentar ante el Ministerio Público las pruebas en contra de esta cúpula de 10 empresarios. Ha afirmado o no ha detallado qué tipo de pruebas llevará. Sin embargo, el director ejecutivo Armando Urtecho fue claro al solicitarle que presente pruebas específicas de que el COEP es una mafia y que es el brazo político del bloque de oposición ciudadana. Veremos el desenlace de todo esto. En otra información, la Secretaría de Gobernación comunicó este martes que el feriado morazánico para los empleados públicos iniciará a partir del miércoles 4 al viernes 6 de octubre, elaborando la jornada completa los días lunes 2 y martes 3 de octubre, mientras que el sector privado tendrá feriado a partir del mediodía del miércoles 4 hasta el sábado 7 de octubre. Sin embargo, quedan exentos del feriado las instituciones que brindan servicios públicos como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Cuerpo de Bomberos, Seguridad y quienes atienden emergencias de vital importancia para la población o la economía del país. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El precio del quintal de café ha disminuido en un 15% en la presente cosecha, informó este martes el Instituto Hondureño del Café y Café, por lo que el valor de las exportaciones del grano hondureño disminuyó un 4%, el ingreso de divisas sumando 1.374 millones de dólares. A la fecha, este rubro ha exportado 6.8 millones de quintales de café y esperan cerrar esta cosecha el próximo 30 de septiembre con 7.2 millones de quintales. La disminución del precio ha afectado fuertemente la economía de los pequeños caficultores, lo que puede resultar en una menor producción en el próximo ciclo cafetalero debido a que los ingresos han sido insuficientes para reinvertir en las fincas. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Diversos sectores del Valle de Sula esperan que en el proyecto del presupuesto general de la República para el 2024 incluyan fondos para este sector pujante de la economía que ha sido afectado por las inundaciones y cada vez pierde fuerza. El sector productivo del Valle de Sula sigue lamentando cómo desaparecen cada año los cultivos que fueron la base para la generación de empleo, particularmente el banano, la agricultura y ganadería. Todo esto derivado del riesgo que generan las inundaciones. La producción que tenía fuerte de banano ya no existe, ha sido cambiada en su mayoría a palma. La palma no tiene la rentabilidad o genera la cantidad de trabajo que genera el banano, pero definitivamente la agricultura va en reversa. Este asesor de la desaparecida Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula espera que en el proyecto del Presupuesto General 2024, presentado este día en el Congreso Nacional, hayan fondos para atender las necesidades de este sector. Queremos que verdaderamente una vez que se desglose la estructura del presupuesto en aquellas unidades ejecutoras que tienen que ver con las inversiones acá en el Valle de Sula, ver si realmente se va a hacer la licitación de la represa del Tablón, de la represa de Jicatuyo Los Llanitos, si la reconstrucción de los bordos va a continuar, porque todavía vemos quejas y zozobra y angustia de muchos pobladores. Dichos fondos deben ser descentralizados para hacer más expeditos los procesos de licitación, recomienda Leonardo Pineda. Yo no he visto el presupuesto porque todavía no es público, pero si realmente se quisiera avanzar en la infraestructura del valle, tendría que descentralizarse un presupuesto, 200, 300 millones, para que se pudieran ejecutar desde aquí, para que no hubiera tanta burocracia y las cosas se pudieran hacer más rápidamente. Con el incremento histórico que sufre el proyecto del presupuesto para el periodo fiscal 2024,
Todo hondureño debe exigir obras de desarrollo para el país, a criterio del economista Rafael Delgado. Estos años no ha habido esa relación estrecha, cada vez nos hemos endeudado más, pero por el otro lado cada vez los problemas son más grandes. El presupuesto general de la República, para mencionar uno de los problemas, lo absorbe el gasto corriente, hoy también honrar deudas y queda muy poco espacio para la inversión pública. Según los argumentos del nuevo incremento al presupuesto general, este aumenta para poder pagar la deuda pública y cumplir con las obligaciones internas. Orly Martínez, Telenoticias. Más adelante, bancada del Partido Nacional denuncia que gobierno usaría inteligencia militar para elaborar casos falsos contra opositores. Y el comunicado del Partido Nacional es una carta de súplica, dice diputado de Libre. Atentos. Pero antes, el Registro Nacional de las Personas presentó un libro denominado 200 registros memorables en honor a personajes destacados en el país cuyo ejemplo se debe imitar. Entre ellos, doña Rosario Sagastume de Ferrari y su hijo, don Rafael Ferrari, el presidente eterno de Televicentro. Su labor ha sido recogida en este libro, en donde resaltan su labor no solo en los medios de comunicación, sino también en la proyección social con el país. En una noche llena de cultura e historia, el Registro Nacional de las Personas presentó el libro 200 registros memorables de Honduras como un recuerdo de que en los folios de esa institución hay centenares de hombres y mujeres que no solo merecen, sino que es una obligación imitarlos y aprender de sus vidas, recorriendo los caminos de sus pensamientos. En esa lista de mujeres y hombres destacados se incluye al presidente eterno José Rafael Ferrari y a su madre María del Rosario Sagastume Torres de Ferrari, quien destacó por su labor caritativa en el campo social. Formó parte de la Asociación Hondureña contra la Poliomielitis y la apoyó toda la vida, declarando la madre de la institución en 1983. Tras la muerte de su esposo Rafael Ferrari, doña Chayo demostró su talento empresarial y junto a su hijo Rafael Ferrari fundó el Canal 5, la primera estación televisiva de Honduras. Luego fundaron el resto de canales televisivos y en 1965 la red de emisoras unidas. Este libro es una metáfora de que la historia de Honduras tiene nombres propios, hondureños y hondureñas que entregaron su vida a una pasión, cada uno desde su idea personalísima del mundo, pero con responsabilidad en el otro. Siempre lucharon por el otro. En otras palabras, el libro es un compendio único que muestra las inscripciones de los actos de vida y logro de personajes destacados que han dejado huella en diferentes áreas y épocas de Honduras. Por eso se incluye al presidente eterno de la Corporación Televicentro, José Rafael Ferrari, presidente del Club Deportivo Olimpia, fundador de la Teletón, presidente de la Comisión de Selecciones que clasificó a Honduras a su segundo Mundial de Fútbol. Participó activamente en varias organizaciones filantrópicas y recibió varias condecoraciones y reconocimientos. En 1992 el Congreso Nacional le otorgó la Cruz Placa de Oro por su destacada contribución al deporte y al campo de las telecomunicaciones, causas sociales y trayectoria empresarial. Para nosotros es un estímulo también, porque estas personas nos desarrollan ese cariño a nuestra patria. No quisiera cerrar estas palabras sin tener la posibilidad de agradecer a todos nuestros funcionarios a nivel nacional que hacen posible nuestra gestión, organismos internacionales como la Unión Europea que nos acompaña desde nuestra gestión, inicio de gestión, el programa de las Naciones Unidas que ha estado con nosotros acompañando en los momentos más complejos, el Banco Centroamericano de Integración Económica. El libro no solo enriquecerá la comprensión de la historia de Honduras, sino que también servirá como una fuente de inspiración para generaciones futuras y como tributo a hombres y mujeres que moldearon el pasado y el futuro del país. La tradición de la molienda poco a poco se pierde en el país, pero en el departamento de Ocotepeque una familia sigue esa devoción con ahínco porque les permite mantener la unidad familiar, disfrutar alrededor del batido y la espuma de la miel, compartir con sus amigos y vecinos hasta procesar el rubro y comercializar todo ello alrededor de una tradición cultural que se resiste a morir. Es nuestra nota positiva.
La noticia positiva es presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. Don Jorge Salazar es el patriarca de la familia Salazar. En Pachapa, la laboró Cotepeque. Tiene 83 años de edad. Desde niño creció arriando bueyes en las moliendas. Pero apenas me recuerdo que mi abuelo me llevaba a arriar los bueyes a la galera. Y estaba bien pequeño. Y me decía, esta perolada la vamos a moler como que quien se quita una brasa de las nalgas. El longevo, pese a su edad, todavía le gusta ventear en la molienda, donde sus hijos le apoyan a que dé el punto, la melaza, el batido, hasta llegar a procesar la azúcar orgánica. Hoy ya está con energía, entonces un poco más moderno y el trapiche más grande. Y bueno, la otra cosa es que el dulce ya no sale en panela, como decíamos, sino como que fuera como raspado. Le hemos dado aproximadamente a unos 200 productores lo que es la semilla de caña. Ya esta molienda es fruto de la primera semilla de caña que nosotros dimos. Este es un producto que, al contrario del azúcar normal, este producto pues es un alimento porque tiene mucho hierro, tiene vitaminas. En cambio el azúcar prácticamente no tiene nada. Y esto no produce enfermedades. Estamos ya también empezando a introducirlo en el mercado, ya lo tenemos en la cooperativa y en algún punto de Santa Rosa, unos puntos de Santa Rosa y también unos puntos en Comayagua. ¿Y la visión es a nivel internacional? La visión es primero mercado nacional y luego mercado internacional. René Rojas, Telenoticias. En un acto oficial y solemne celebrado este martes en el Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa, el Instituto Nacional de Migración, a través de su director ejecutivo, el abogado Alan Alvarenga Gradis, oficializó el lanzamiento del nuevo diseño e imagen de la libreta de pasaporte electrónico, documento oficial de la República de Honduras que comenzó a emitirse a partir de esta fecha. Alvarenga expresó que el nuevo pasaporte cuenta con más de 65 medidas de seguridad y que cumple con todos los estándares establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional. En el evento estuvo presente el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, y otros funcionarios de gobierno. De regreso con la información nacional, este martes la bancada del Partido Nacional emitió un comunicado en el cual denuncia que la presidenta Xiomara Castro, a su esposo y asesor presidencial Manuel Zelaya y asesores extranjeros de instrumentalizar a la Dirección Nacional de Inteligencia para preparar casos ficticios por supuesta corrupción contra connotados líderes de la oposición. La bancada nacionalista denunció el uso ilegal y antidemocrático de la Dirección Nacional de Inteligencia, dependencia del Poder Ejecutivo, para preparar perfiles de líderes de la oposición, vigilarlos en sus viviendas y preparar casos ficticios de supuestos actos reñidos con la ley, especialmente diputados, para desprestigiarlos y culparlos de la no elección de las autoridades del Ministerio Público. Esta denuncia del Partido Nacional ya ha llegado al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y a toda la sociedad. El Partido Nacional exhortó a la Secretaría de Seguridad y de Defensa a no prestarse a realizar persecución política y a denunciar esa ilegal acción tras reiterar que el gobierno de la presidenta Castro está siguiendo un guión ideológico típico de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para la bancada nacionalista, el oficialismo prepara toda una ofensiva contra la oposición política que ahora va más allá de la descalificación al utilizar la Dirección Nacional de Inteligencia para levantar casos ficticios que terminen en los tribunales para quienes no piensen como ellos. Hemos sido informados de que se pretende instalar este tipo de mecanismo donde puedan señalar a diputados de la oposición para generar un ambiente de intimidación y poder lograr los votos en el Congreso Nacional para elegir un fiscal a la medida del partido de gobierno. Pero eso no es nada nuevo, asegura el ex jefe del Estado Mayor Conjunto y presidente del partido Alianza Patriótica Hondureña, Romeo Vázquez, quien considera que en este momento hay una guerra política. El bien contra el mal, y el mal lo representan los comunistas radicales que están en el poder, que a ellos no les importa hacer cualquier actividad, cualquier ilícito para mantenerse en el poder. En este caso, utilizar la inteligencia de Estado es lo que han venido haciendo desde a día. Han estado persiguiendo no solamente a líderes en el Congreso, sino que han estado persiguiendo a otros líderes.
sino mire las amenazas que me han hecho a mí en lo personal. O sea, de que estamos en una guerra política. La campaña sistemática de ataques a la oposición viene del Poder Ejecutivo, Congreso Nacional y ahora hasta de la jerarquía castrense, con un jefe del Estado Mayor Conjunto desafiante, amenazante y deliberante, aseguran. Bueno, espero que solo sea uno, porque las Fuerzas Armadas son una institución y es una institución que tiene una misión constitucional. No le dice solamente a una persona cumpla con su misión, sino que las misiones son defender la soberanía, integridad territorial, mantener la paz, el imperio de la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Son las misiones para las Fuerzas Armadas. El fin de semana, el diputado y prosecretario del Congreso Nacional, Fabricio Sandoval, acusó a 74 diputados de la oposición de ser narcos y corruptos junto al bloque de oposición ciudadana. Sandoval fue denunciado por un integrante del BOC este lunes ante el Ministerio Público. El oficialismo desmiente la denuncia del Partido Nacional y el vicepresidente del Congreso, Russell Tomé, dice que el Poder Ejecutivo no es la Fiscalía. Yo le contesto con esta frase del pueblo: el que nada debe, nada teme. Anden tranquilos, no se preocupen, el Poder Ejecutivo no es una fiscalía. Es la Fiscalía la que va a investigar si hay alguna persona que ha cometido un acto criminal. El Poder Ejecutivo tiene que desarrollar los programas de gobierno. La bancada nacionalista en su denuncia advierte al pueblo estar alerta, porque hoy es contra los diputados de la oposición, mañana puede ser contra cualquier hondureño descontento. El diputado de Libre, Germán Altamirano, calificó el comunicado de la bancada del Partido Nacional como una carta de súplica porque considera que sienten paso de animal grande. Ese comunicado que saca el Partido Nacional hoy no es más que una carta de súplica y una carta en la que le demuestra al pueblo hondureño que siente pasos de animal grande. Está inventando que le van a hacer acusaciones ficticias y que el gobierno utilice instituciones para amedrentar a algunos diputados. Es totalmente falso. Eso es porque así lo hacían ellos, así funciona. Los grupos organizados que tomaron el poder político de este país durante todos estos años atrás y creen que hoy Libre también lo hará. Altamirano explicó que el Partido Nacional se adelantó para victimizarse porque el próximo fiscal general perseguirá el delito y saben que muchos tienen casos pendientes con la ley. La directiva del Congreso Nacional convocó a reunión para este miércoles a los jefes de bancada de las fuerzas políticas representadas en ese poder del Estado para discutir el tema de la elección del fiscal general y adjunto, luego de la reunión sostenida este martes por parte de los miembros de la directiva. Por su parte, la vicepresidenta del Legislativo y diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, explicó que también está la posibilidad que se convoque a sesión legislativa para este miércoles en horas de la tarde. Mena también explicó que si se reinician las sesiones legislativas no se pueden dejar pendiente el tema de la elección de las autoridades del Ministerio Público y por lo menos deben someterse las mociones nominativas para no enfriar el tema. Bueno, miren, a propósito de esto de la elección del fiscal general y adjunto, cuánta cosa surge, cuántas ideas, cuántas opiniones, entre ideas y opiniones, la votación secreta y el lanzamiento de la moneda al aire, iniciativa que vendría del Partido en el Poder, Libertad y Refundación. Bueno, Olvan Valladares habló de votación secreta y así he escuchado varias ideas, pero que sea José Miguel Álvarez que nos explica un poquito de toda esta creatividad. La estancada elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público abre la puerta a todo tipo de propuestas para destrabar el proceso. Este diputado de Libre cree que en el Congreso ya no quedaría más alternativa que lanzar la moneda al aire para dejar en manos de la suerte el futuro de la Fiscalía. Como lo hicieron en la alcaldía de San Luis Comayagua, para destrabar una elección cargada o con vicios o influenciada por un grupo de diputados que buscan impunidad. 74 diputados de la oposición lo que buscan es impunidad en este país.
Pero en la ley no figura ninguna disposición de este tipo, indica esta diputada del PSH, quien recuerda que la Constitución ya establece los mecanismos para elegir al fiscal general. Según Espinosa, esto solo evidencia la incapacidad del Congreso para dialogar y lograr acuerdos. Eso solo muestra incapacidad de diálogo. El diálogo es lo que debe de primar en el país. El diálogo es un deber en este Congreso Nacional y que encontremos en ese diálogo los puntos de encuentro, no en favor de partidos, no en favor de impunidad de algunos, sino en favor de Honduras. Otro escenario que suena con rigor en los pasillos es la votación secreta, que para el designado presidencial implicaría que se llane el camino a la compra de conciencias en el hemiciclo. De manera que pueden recibir el pisto que les pague el que quiere imponer al fiscal y votan secreto y entonces nadie se da cuenta por quién votó. Eso es una cobardía. Diputados así maricones no necesita Honduras. Hasta ahora no hay ninguna salida para poner punto y final a la incertidumbre que rodea al Ministerio Público. Las fuerzas políticas no parecen estar dispuestas a ceder de sus posturas iniciales, de manera que la agenda de país en el legislativo se mantendrá paralizada hasta nuevo aviso. El capitán en retiro de las Fuerzas Armadas y ex candidato presidencial independiente Santos Rodríguez Orellana, quien recuperó su libertad en junio tras ser absuelto por el delito de lavado de activos, fue juramentado este martes como nuevo miembro del Partido Democracia Cristiana. Me gusta su ideología, me gusta todo lo que hay dentro del partido. Ha sido de hombres y mujeres honestas, transparentes en el país, que han luchado por Honduras y hay que unirse. Yo creo que los jóvenes hay que invitar al resto de la población que no busquemos de lo mismo, que nos unamos a algo diferente para poder dar una respuesta diferente a las necesidades de nuestro país. Orellana manifestó que aún no decide si va a aspirar a cargos de elección popular en el próximo proceso electoral. En las últimas horas circuló esta fotografía de un edificio moderno, elegante y en una zona de alta plusvalía, donde pronto estarán enmarcadas las insignias del Consejo Nacional Electoral CNE. El máximo organismo electoral tendrá su propio inmueble y en las próximas semanas trasladarán el personal, equipo e inmobiliario. Este edificio, donde antes operó Ceutec y está en las cercanías del Hospital San Felipe, lo compraron las actuales autoridades del CNE y según el documento de compra-venta, el mismo tiene un costo final de 255 millones de lempiras. Hola, ¿qué tal? La tragedia continúa en Libia y los videos siguen apareciendo del desastre que han producido la fuerte actividad lluviosa. 5 años equivalentes se precipitaron en 48 horas. Ayer les hablaba de 2.000 muertos y 6.000 desaparecidos. La cifra ha subido catastróficamente y ahora estamos hablando de 5.300 muertos y 10.000 desaparecidos. Todo en una sola ciudad. ¿Se puede imaginar? Es una catástrofe. Mientras eso pasa en Libia, pues en Haití se quedaron secos, completamente sin agua y no están respetando la frontera con República Dominicana y se van al río Masacre justamente a buscar ese líquido que es vital para la vida. Estos son los desequilibrios del cambio climático y el calentamiento global. Mientras sobre el Atlántico, el poderoso huracán Lee continúa en categoría 3 en la escala Saffir-Simpson con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y continúa también la proyección apuntando hacia Canadá y a mi izquierda Margot, que por el momento no representa peligro, pero sí Lee. Y Lee está conectado con una banda hasta Centroamérica, arrastrando humedades del Pacífico y es por eso pues que se están presentando chubascos dispersos en el territorio centroamericano. Es tan gigante la incidencia de Lee en todo el Caribe que incluso nos cambia el patrón de viento, que no llega del este sino del noreste. Y para esta próxima jornada pues un anticiclón que está sirviendo de pared, que no deja que Lee vaya hacia Estados Unidos sino que tome esa curva hacia el norte. Entonces la humedad la tendremos en Centroamérica ahí oscilando bien alta en horas de la mañana, va cambiando y durante el día pues la tendremos baja y hacia horas de la noche vuelve a caer. Por eso hay posibilidades de precipitaciones principalmente hacia el final de esta jornada de miércoles en algunas zonas del norte, occidente, algunas áreas del centro. Sobre nuestro territorio con temperaturas que van altas de 34 en el norte, 36 en la zona sur, algunas zonas del oriente también con 36, aquí en el centro con 31 y entre 32 y 33 en el occidente. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien.
Bueno, como las cifras van cambiando, ¿verdad? Sí. La actualización es de 6.000 muertos. Así es, y 9.000 desaparecidos. Imagínense ustedes, 9.000, 10.000 desaparecidos. César habló de 5.300, no, pero las cifras actuales de los muertos en Libia por el huracán Daniel son 6.000 muertos y entre 9.000 y 10.000 desaparecidos. Vamos a la pausa. Bueno, acabamos de recibir esta nota de Orlin Martínez desde San Pedro Sula relacionada con la niñez. A propósito de la noticia que ofrecíamos aquí en esta emisión noticiosa, la creación de una nueva Secretaría de Estado que sustituye la DINAF, evidencia que el problema de la infancia y adolescencia va escalando más allá de los menores en situación de mendicidad y surgen nuevos riesgos que obligan a una política pública integral que lleve a recuperar el sistema integral de garantizar los derechos de los menores y la niñez hondureña. Orlin Martínez nos dice desde San Pedro Sula que organizaciones defensoras de la niñez en vulneración han denunciado al Estado de Honduras por incumplir una sentencia que protege a más de 15.000 menores de edad en situación de calle y solicitan otorgar sus derechos. El Estado de Honduras fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por incumplir una sentencia firme de la Sala de lo Constitucional que obliga al Estado a la protección de más de 15.000 niños y niñas que sobreviven en la calle. No podemos vivir con esta actitud normalizada de ver cómo los niños y niñas viven en la calle en condiciones de precariedad. Y lo que estamos diciendo nosotros es que hay como una aceptación de que estos niños y niñas van a vivir eternamente así, y eso no es justificable desde ningún punto de vista. La denuncia individual interpuesta por el Bufete de Estudios por la Dignidad, Fundambiente y el Movimiento Amplio se da en el marco del Día del Niño, en el que se condena la violación a los derechos a la vida, salud, educación, integridad personal y se solicita devolver esos derechos. Nosotros saludamos, ¿verdad?, de que se le celebra el Día del Niño y hemos observado también de que han salido masivamente a las calles a darles comida, a darles un momento de alegría a todos estos niños y niñas que sobreviven en la calle. Sin embargo, desde nuestros espacios también consideramos importante la protección integral y permanente de los derechos de la niñez y adolescencia que sobrevive diariamente en la calle. El Estado no ha dado cumplimiento a los 15.000 niños, niñas y adolescentes. No obstante, el número pasó a 20.000 debido al incremento que se dio durante y después de la pandemia, que creció en un 25%. Creemos que una atención integral para recuperar a ese menor de edad junto a sus familias, para que puedan tener mecanismos que les provean condiciones dignas de vida, es un proceso que tiene que iniciarse. Los denunciantes hacen un llamado al Estado para que las acciones destinadas a la protección de la niñez y adolescencia pasen de tener sentido declarativo y se conviertan en acciones eficaces que garanticen los derechos de los afectados. Orlin Martínez, Telenoticias. Debido a una inconcinente, injustificado o justificado por una de las partes procesales, un juez con jurisdicción nacional resolvió reprogramar la audiencia preliminar señalada para este martes en la causa seguida en contra del comisionado de policía en retiro Lorgio Oquely Mejía Tinoco, a quien se supone responsable del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. En audiencia inicial desarrollada el viernes 11 de agosto de 2023, el juez dictó auto de formal procesamiento para Mejía Tinoco, pero mantuvo la medida de arresto domiciliario hasta la audiencia preliminar para la que señalará día, hora y la nueva fecha. Así es que el juez va a reprogramar audiencia preliminar para comisionado Lorgio Mejía debido a un inconveniente justificado por una de las partes procesales. El cultivo de arbustos de hojas de coca y de marihuana se multiplica en el departamento noreste de Honduras, sustituyendo la siembra de granos básicos como ocurre en el departamento de Olancho, comunidad de Ojo de Agua, Pueblo Nuevo, donde las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar de Orden Público, identificó y aseguró una nueva plantación de estupefacientes. En esta operación, aún en desarrollo, participan equipos especializados contra el narcotráfico que registran 64.000 arbustos de hojas de coca en 8 manzanas, más una manzana cultivada con 8.000 plantas de marihuana.
y más agilidad a los operadores de justicia en el tratamiento de denuncias de violencia doméstica han exigido en la zona norte organizaciones de mujeres de diferentes municipios que siguen lamentando cómo algunos de los casos han llegado a una situación realmente increíble. Han llegado a un lamentable desenlace, provocando que la cifra de femicidios siga en ascenso en Honduras. Ante una cifra de muerte violenta de mujeres que prosigue y que en este año ya ronda las 300, las organizaciones defensoras de las mujeres alzan su voz para solicitar a los operadores de justicia más agilidad en dar respuesta a estos casos y a las denuncias. Las mujeres están enfrentando, por ejemplo, en los juzgados de paz y de violencia doméstica, como es el caso de San Pedro Sula, que las citas, ¿verdad?, son tardadas. O sea, una mujer que denuncia la violencia doméstica muchas veces está siendo amenazada o son violencias con demasiado riesgo y les dan hasta para 2 meses una cita, ¿verdad? El Ministerio Público también engaveta muchos casos. Les preocupa que al no recibir estas denuncias el trato correspondiente, algunos casos culminen en tragedia. De enero a junio, más de 19.000 denuncias reportaba el Sistema Nacional de Emergencia. Porque imagínense que cuando una compañera va a poner denuncia porque está recibiendo esa violencia, ¿verdad? Está avisando y si no se le da seguimiento, pues al final lo que llega pues es la muerte. Entonces eso es lo que estamos queriendo prevenir, ¿verdad? Que ya no haya más asesinatos. Esta situación indica repercute en 5 de cada 10 casos de mujeres víctimas de violencia que prefieren no denunciar por temor a no recibir una rápida respuesta. Es lo que pedimos, más agilidad, a que se muevan los casos y que los casos no queden impunes. El año anterior, la cifra de femicidios según el Centro de Derechos de la Mujer alcanzó los 297 casos. Además, se reportaron más de 38.000 denuncias de violencia doméstica y cerca de 60.000 de maltrato familiar. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Feliz noche.